que dice Ya se mantenimiento. puede visualizar, Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a ponerlo aquí en modo presentación. Bueno, vamos a platicar un poquito el día de hoy de aspectos de magnetismo, así muy básicos. Realmente creo yo que en sus clases de física ahí sí ven más a fondo esto. De hecho, me imagino que hacen problemas, ¿verdad?, relacionados con eso, ¿no? Pero la idea de esto es que ustedes observen los fenómenos que se pueden presentar y aplicados ahora a las máquinas eléctricas. Esa es la idea, ¿verdad? Más que hacer problemas relacionados con esto, platicar el concepto, entender la situación básica de las máquinas y bueno, ya llevarlo a cabo con los generadores, con los motores o con los transformadores. ¿Eh? Ok, entonces de eso se trata el día de hoy. Voy a irme a aquí, ok. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? En su imagen tenemos un imán de barra, ¿verdad? El cual generalmente se orienta, ¿verdad? En un cierto sentido siempre, ¿no? ¿Verdad? Ahí comenta la imagen que siempre el que consideramos, ¿verdad? Todo esto es una convención. El que consideramos como el polo norte del imán se va a orientar, ¿verdad? A ver, permítanme, creo que alguien quiere entrar. Permítanme tantito. Ya, ahí está. Entonces, comentaba yo que entonces, por una convención, ¿verdad? Nosotros decimos que la manera en que se orienta el imán, ¿verdad?, hacia el norte geográfico de la Tierra, lo consideramos como el polo norte del imán. Y viceversa, ¿verdad? La parte que se orienta hacia la parte sur geográfica del imán, digo, de la Tierra, ¿verdad? Pues lo consideramos el polo sur magnético. Sin embargo, si esto es una convención y entonces consideramos que el norte se orienta hacia el norte geográfico, entonces, pues entonces tenemos que pensar que entonces el norte geográfico en realidad es el sur magnético de la Tierra, ¿sí? Recordando un poquito a lo mejor lo que ustedes aprendieron en la electrotecnia pasada, ¿verdad? Porque creo que les enseñan ahí algo de magnetismo, pues saben que los polos magnéticos nunca van a estar separados, siempre en un polo pues van a venir las dos polaridades, ¿sí? Si partimos esa pieza, pues también se van a formar los dos polos, el norte y el sur magnético. Y por otro lado, ¿verdad? Que los polos que son de la misma polaridad, bueno, se van a repeler y los que son de diferente, bueno, pues se van a atraer, ¿verdad? No sé si estoy fuera de lugar, coméntenme si lo vieron, ¿verdad? O no lo vieron, perdón. Lo vimos, pero con un ejemplo de brújula. ¿Con ejemplos de qué, perdón? de una brújula. De brújula. De una brújula, ok, bueno. Pues sí, porque como pues no, ahora sí que todo fue a distancia, no pudieron asistir a prácticas, pero entonces, pues ahora sí que muchas cosas a lo mejor no se observaron. Pero bueno, vuelvo a repetir, si tratábamos de unir los dos polos de imanes diferentes y son la misma polaridad, pues van a repelerse, ¿verdad? No se van a unir. Si son de polaridades contrarias, sí se van a unir. Y esa es la convención, ¿verdad? Nadie ha visto así un imán y ahí dice norte y ahí dice sur, no. Eso no ha pasado, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a la que sigue, que dice. Bueno, dice que no obstante que el polo de la Tierra en el norte todavía con frecuencia se llama polo norte magnético, porque a veces así lo consideran, pues simplemente porque está en el norte, ¿verdad? Pero bajo las consideraciones que yo les comento, bueno, así tendría que ser, ¿verdad? Ok. Si hay alguna duda, vuelvo a repetir, por favor, díganme, porque yo me voy a decir que como gordita en tobogán, me sigo, y probablemente no les doy los espacios para que ustedes lo vayan pensando, lo vayan razonando, o lo vayan comentando, ¿verdad? Ok, bueno.
A lo mejor a esta presentación me hace falta poner eso, ¿verdad? Eso básico que es lo que estoy platicando. Bueno, volvemos a la imagen que ahora tenemos aquí presente. La voy a ampliar. Es que cuando entran, necesito regresar a esta parte. Pues bueno, ahí tengo yo nuevamente un imán de barra. Obviamente que lo que observamos cuando acercamos partículas de hierro o de fierro, ¿verdad? O de algunas otras que se acercan a los imanes y empezamos que se atraen, ¿verdad? Bueno, esa es la zona, ¿verdad? De influencia del campo magnético. Una manera gráfica de representarlo, ¿verdad? Como veremos, es a través de unas líneas que se llaman líneas de flujo. Pero ¿de dónde salió esa, o de dónde trataron de ejemplificarlo o de representarlo? Pues alguien, ¿verdad? Observó que al colocar unas brújulas o una brújula y cercana a la barra o al imán, pues tomaba la configuración que observamos ahí en la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Observen, en realidad lo que están utilizando es pues, una brújula que tiene su señalamiento con una flecha en un extremo y en el otro lado, bueno, el final de la flecha. La convención es que, bueno, por el arreglo que tenemos ahí, la configuración que se desarrolla por las brújulas o por la brújula, pues la convención es de que las líneas salen del norte y entonces señalando así con la punta de flecha como si salen de esa parte del imán, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? La punta de flecha entra por el otro extremo de la barra, ¿sí? De la barra del imán, ¿verdad? Entonces dicen, o como convención también, bueno, es que dice que las líneas de flujo, las líneas de campo magnético salen del polo norte, ¿verdad? E ingresan al polo sur, ¿verdad? Y que estas además, ¿verdad? Se desarrollan también de manera interna dentro de la barra del imán, ¿sí? Entonces, eso hace que sean lazos o circuitos cerrados esas líneas, ¿ok? Dice que los campos magnéticos se trazan fácilmente por medio de agujas de brújula, ¿verdad? El polo norte de la aguja de la brújula se orienta en dirección del campo magnético. Por lo tanto, podemos determinar la dirección del campo magnético en un punto observando la orientación de una pequeña aguja de brújula. Bueno. Bueno, pues en su momento hay un científico cuyo apellido se llama Oersted, ¿verdad? Descubrió que cuando se hace circular corriente por un conductor, como el que se observa en la imagen, ¿verdad? Pues en ese caso, pues un conductor ahí rectilíneo, ¿verdad? Circula una corriente a través de él, y al acercar una brújula, ¿verdad? Observó que esta cambiaba su orientación, ¿verdad? Dejaba de orientar conforme normalmente orienta hacia el norte geográfico o hacia el sur, ¿verdad? Y cambiaba su configuración como se observa ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces vean cómo, ¿verdad? Al ir desplazando esa brújula en el entorno del conductor, ¿verdad? La brújula, ¿verdad? Forma un círculo, pero eso siempre y cuando exista una corriente eléctrica en el conductor. Si suspendemos la circulación de esa corriente en el conductor, pues la brújula vuelve a tomar la dirección, vamos a decir, la dirección normal, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Descubrió que una corriente eléctrica entonces produce un campo magnético, ¿verdad? Si no fluye corriente en el conductor, las agujas se alinean paralelamente apuntando todas hacia el norte geográfico. En el último párrafo dice, las líneas de campo magnético representan una trayectoria cerrada alrededor del conductor. En las prácticas que les hacen allá en la escuela, en donde utilizan, ¿cómo se llama? Hierro, ¿verdad? Pulverizan ahí el hierro y con ese hacen, pues, hacen circular, espolvorean el hierro en una hoja
y observan las figuras que se forman, ¿verdad? Con ese hierro, ¿verdad? Cuando estamos muy cerca del conductor, se observan contornos muy cercanos. Y cuando nos alejamos del conductor, se observan contornos o círculos que se van distanciando, ¿verdad? ¿Eso qué me quiere decir? Bueno, me quiere decir que en las cercanías del conductor, el campo magnético es más intenso y a medida que nosotros nos estamos alejando del conductor, ¿verdad? Pues empieza a perder influencia el campo magnético en el hierro, en las limaduras de hierro que le ponemos ahí sobre la hoja, ¿verdad? Entonces, así es como se observa, ¿verdad? Eh, esas figuras que se forman con la limadura de hierro y que son sometidas a los campos magnéticos. Entonces, aquí el punto importante de este experimento es que una corriente eléctrica produce un campo magnético. No sé si tengan algún comentario. ¿Ninguno? No, profesor. No, profe. Luego, bueno, otra convención es la llamada regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, pues, observen en la imagen, pues ahí tengo la mano de alguien ahí dibujada, la mano derecha, y me dice que cuando yo hago circular corriente y yo direcciono con mi dedo pulgar ese sentido de la corriente, ¿verdad? Y abrazo con mis dedos, ¿verdad? Al conductor, esa va a ser la convención de cómo, ¿verdad? Va a estar, cómo puedo representar, ¿verdad? Las líneas de flujo, ¿verdad? Alrededor de ese conductor. Y los dedos, obviamente, me van a señalar esos sentidos de esas líneas de flujo. Esto concuerda con si yo utilizo, ¿verdad? Pues las brújulas, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentido de corriente es el que estoy yo señalando con el pulgar? Bueno, es el sentido convencional de la corriente. No sé si lo diga aquí en la imagen, déjenme ver. Tomamos el conductor está mal esto, con la mano derecha, de tal forma que el dedo pulgar apunte en dirección de la corriente. Los dedos circundarán el conductor señalando el sentido de las líneas de campo magnético. Bueno, consideren que es el sentido convencional de la corriente, ¿verdad? Sabemos que la corriente no la conforman cargas positivas, sino que cargas negativas. Si nos imaginamos una batería con su polo positivo y negativo, en realidad la corriente no va a circular del positivo al negativo, en realidad va a circular del polo negativo al positivo, porque pues, ustedes ya saben que son electrones los que se están moviendo. Pero bueno, así señalamos el sentido convencional de la corriente, señalamos el sentido de las líneas con la llamada regla de la mano derecha. Bueno, ahí hay una representación de cómo sería la imagen de las líneas o del campo magnético ahí en las cercanías de esa barra. Dice que como medio para analizar y explicar los fenómenos magnéticos, Michael Faraday originó el concepto de líneas de fuerza magnética. También podemos referirnos a estas líneas de fuerza magnética como líneas de flujo magnético, líneas de inducción o líneas de campo, ¿verdad? A veces no decimos el concepto, como profesores, el concepto completo, ¿no? Pero bueno, ese es vamos a decir, la jerga de los técnicos electricistas o de los eléctricos o de los que estudian esto, ¿verdad? De cómo se comunica uno con ciertos conceptos técnicos, ¿no? Entonces, concepto es líneas de fuerza magnética, líneas de flujo magnético o líneas de inducción. Ahora creo que en este semestre ustedes van a estar viendo la electrotecnia de corriente alterna, ¿verdad? Entonces ahí ustedes les van a comentar su profesor que ahora van a tener 3 elementos en un circuito de corriente alterna, 3 elementos básicos, que sería la resistencia, la capacitancia y la inductancia, ¿sí? La inductancia, ¿verdad? Que son las bobinas.
Entonces, de ahí viene un poquito eso del término que dice líneas de inducción. ¿Ok? Pero bueno, eso poquito a poquito lo van a ir aprendiendo. El concepto de líneas de flujo magnético y características es que las líneas, ¿verdad? El primer punto dice, las líneas de fuerza magnética forman lazos cerrados, ¿sí? Me regreso a la imagen anterior, ¿verdad? Ahí están representadas las líneas, dos líneas básicamente completas, pero recuerden que esas líneas pasan a través de la barra, ¿verdad? A través del imán. No están representadas, pero pasan por ahí. De hecho, cuando nos enseñan teoría de electrotecnia a los ingenieros electricistas, también a veces hacemos ejercicios de cálculo en donde nos piden calcular el campo o el flujo dentro de la barra, ¿no? O dentro de los núcleos de las máquinas, ¿no? Pero bueno, ahí no está representado, pero imagínense lo que esas líneas están pasando por en medio de esa barra. Otro concepto o característica de las líneas de flujo que son direccionables. Bueno, esto de que son direccionables es por la propia concepto que yo he tomado de que la punta de flecha me da la dirección de la línea, sí, así lo represento, ¿verdad? Y la parte posterior de la flecha, pues, es bueno, perdón, que la punta de flecha, ¿verdad? Me está representando, ¿verdad? La dirección de la línea y que van a salir de la parte norte del imán. Y la punta de flecha también me está queriendo decir que entonces están entrando al sur del imán. Entonces, esa convención hace que digamos, bueno, las líneas son direccionales. Las líneas no se interceptan. También dice las líneas se repelen mutuamente y las líneas son tensionales. Básicamente vamos a decir que pudiera decir que es el mismo concepto, ¿no? Más adelante en ciertas imágenes o dibujos observaremos que el que llegue una línea y llegue otra línea en el mismo punto no quiere decir que se van a eliminar. O sea, lo que va a pasar es que ellas se van a adaptar, ¿verdad? Se van a adaptar. Se van a adaptar a la dirección, a la capacidad de la fuerza del imán, quién es más intenso, quién es menos intenso, y entonces van a tomar rutas diferentes. De ahí viene que sean tensionables, o sea, se adaptan pues a la posibilidad de que cierren el circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no son pues, eliminadas, sino que adquieren caminos, pues, vamos a decir que se pueden considerar como si fueran elásticas para adaptarse a las condiciones. No sé si comenté o me entendieron lo que les quise decir. Perdón. ¿No? ¿No hay problema? No. No, profe. Perdón si escuchan que luego agarro aquí algo, pero es que se me reseca la garganta y llegar un dulce, una paleta que tengo aquí para evitar esto. Ok, bueno, entonces esas son las características de las líneas de campo magnético, ¿verdad? O líneas de flujo. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo se representa con la letra phi? La letra griega phi, ¿verdad? Es como represento el flujo magnético en ciertas fórmulas. Como esta es una representación que ya desde hace mucho tengo, ¿verdad? Bueno, pues antes se utilizaba el sistema CGS, ¿sí? El centímetro gramo segundo, que ya realmente ya fue desechado y ahora pues es el sistema internacional o MKS, en donde utilizan el metro, ¿verdad? Y otras unidades. Pero bueno, yo aquí lo mantengo. Anteriormente en el sistema CGS se consideraba que era la unidad, la línea o Maxwell. Pero ahora ya en el sistema internacional, pues la unidad del flujo magnético es el Weber, ¿sí? Ahí dice WB, Weber. Y bueno, ahí está la letra griega con que se representa el flujo magnético.
densidad de flujo magnético, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto de densidad de flujo magnético? Bueno, pues es la cantidad de líneas que hay en una cierta área, ¿no? Sí. Si lo referimos, por ejemplo, a densidad poblacional, pues quiere decir que, bueno, cuántas personas viven en una cierta área, ¿verdad? Pues aquí sería cuántas líneas están ingresando en una cierta área. A eso se refiere la densidad de flujo magnético. Dice que la densidad de flujo magnético es un vector, ¿verdad? O sea, ya en los análisis se representa como un vector, tiene módulo, dirección y sentido, pues ya le dimos sentido a las líneas, ¿verdad? Y también se denomina inducción magnética. Dice acá que la densidad de flujo representa el número de líneas de inducción por unidad de superficie, que es lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Y volviendo a su unidad en el sistema internacional, ¿verdad? Se representa con la letra B, ¿verdad? B mayúscula y se expresa en Webers por metro cuadrado. Y esa unidad de Webers por metro cuadrado, ¿verdad? Pues se denomina Tesla. Recordando un poquito de lo de las unidades y cómo se conforman, recuerden que cuando le damos a un científico algo está representada una unidad eléctrica, y esto viene de un científico, de un nombre propio, siempre la letra que representa la unidad es con letra mayúscula, ¿no? Entonces, ustedes han oído de hablar de Tesla y entonces por eso es que la unidad se representa con una letra T mayúscula. Esa es la convención. Bueno, densidad de flujo magnético, dice ahí que si el vector B, la densidad de flujo, y la normal a la superficie, un vector que es perpendicular a la superficie, forman un ángulo, el flujo vale phi igual a la densidad de flujo por el área y el coseno del ángulo que están formando estos dos vectores, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la mayor densidad de flujo o del flujo que abarca en ese sentido esa área que está representada en esta figura, ¿verdad? Pues se da más cuando pues ingresa de manera perpendicular. Y cuando se va abriendo un ángulo de tal manera que se llegue a que las líneas estén de manera paralela al área que estoy ahí viendo o que estoy representando, pues no está ingresando ningún flujo, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense esas líneas ahí que se observa están entrando en diagonal a esa área. Ahora imagínense esas mismas líneas, pero que no están ingresando porque están desplazándose de manera paralela a esa área. Pues entonces ninguna línea está ingresando ahí a esa área, ¿no? ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes cuánto vale el coseno de 0 grados y cuánto vale el coseno de 90 grados? ¿Alguien lo recuerda? 1. ¿Cuándo vale 1? ¿Cuándo es 0 o cuándo es 90? Cuando es cero. Sí, Cuando es cero. Cuando es 0, exactamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan allí en la figurita, si cerramos ese ángulo y vale 0, ¿verdad? Quiere decir que entonces las líneas están entrando de forma perpendicular. ¿Ok? Entonces ahora vámonos a observar la formulita. El ángulo vale 0 y entonces el coseno vale 1, ¿verdad? Entonces es el valor máximo de líneas que están entrando en esa área. ¿Ok? Si nos vamos a que el ángulo vale 90, ¿qué? Abrimos las líneas de tal manera que pasen de manera paralela el área, ¿verdad? Pues ya el ángulo ya fue de 0 grados, bueno, perdón, hasta yo me estoy enredando, pero bueno, cuando
el valor del coseno del ángulo valga 0, pues entonces no hay líneas de flujo, ¿verdad? ¿Ok? Y eso se da cuando pues están de manera paralela a la. ¿Ok? Sí se entendió, porque creo que los confundí. No, sí. Ok. ¿Por qué comento esto del área? Porque más adelante veremos que cuando se induce algo, olvídense, ahora ya no es un área, es una espira. ¿Sí? Y la espira, ¿verdad? En los devanados va a abrazar flujo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a tener el mayor de flujo abrazado por la espira? Pues cuando el flujo esté de manera perpendicular, ¿sí? Cuando no vamos a tener flujo abrazado por la espira, pues porque el flujo no está atravesando esa espira, está de manera paralela, ¿ok? Esa es la idea que espero más adelante lo platiquemos. Bueno, aquí fuerza magnetomotriz o tensión magnética. Bueno, ustedes ya han aprendido que para que circulen los electrones en un circuito, debe de haber una tensión que origine esa circulación y que en el concepto de los electricistas se llama como voltaje, ¿sí? O diferencia de potencial. Ajá. Son las mismas unidades para que entonces circulen los electrones, ¿verdad? En el caso de que circule flujo o exista flujo, pues también se requiere que algo ocasione que se cree o que se dé ese flujo. A eso le llamamos fuerza magnetomotriz o tensión magnética, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vean la figura. La figura tiene ahí un circuito, varias vueltas, ¿verdad? Que están arrolladas en una estructura, que puedo decir que vamos a pensar que es un núcleo ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy a crear flujo cuando yo haga circular corriente por esas vueltas que están ahí indicadas en esa imagen, ¿verdad? Porque ya vimos que por el experimento de Oersted, una corriente produce un campo magnético, es decir, produce flujo magnético. Entonces, bueno, ahí está representado unas vueltas ahí, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiritas ahí, 6 vueltas, ¿verdad? Quiero pensar que le aplicamos una tensión, un voltaje a ese circuito y entonces circula esa corriente que tenemos indicada en ese punto. Obviamente, entonces, al hacer eso, ¿verdad? Pues entonces vamos a crear un flujo. Pero ese flujo se puede ir dispersar. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es colocar ese núcleo para que la mayor cantidad de líneas de flujo se vayan a través de esa estructura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos dicen las notas. Dice, un flujo no puede existir si no hay tensión magnética que lo origine. La tensión magnética se obtiene mediante una bobina y se denomina fuerza magnetomotriz, ¿sí? Entonces, esta fuerza magnetomotriz es la que me va a provocar el flujo. Se representa con la letra F mayúscula y se mide en amperes vueltas, ¿ok? Las unidades de la fuerza magnetomotriz las voy a indicar en ¿qué? En amperes vueltas, que es el producto de los amperes que circulan en la bobina por el número de vueltas que tiene la bobina, ¿ok? Es decir, yo puedo aumentar esa tensión magnética, ¿verdad? O más bien, imagínense que nada más tengo yo una vueltecita, una vuelta, ¿sí? Bueno, circula la corriente y me va a provocar un flujo, un X cantidad de flujo. Bueno, pero yo requiero más flujo, me interesa tener más flujo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, no voy a modificar la corriente, lo que voy a hacer es ¿qué? Ponerle más vueltas al circuito, ¿sí? Más vueltas al circuito para que esa cantidad de flujo se incremente, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que las unidades de esa tensión magnética se miden, o sus unidades son amperes vueltas. La cantidad de corriente que circula por ese circuito
más las vueltas que yo le estoy poniendo a ese circuito, ¿ok? ¿Sí se entendió esto de la tensión magnética? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, vámonos a otra cosa. ¿Por qué les platico esto? Bueno, pues porque los devanados de las máquinas en realidad son eso, ¿verdad? Son bobinas o espiras arrolladas que conforman un devanado y ese devanado está puesto en núcleos que van a permitir esa circulación sin oposición a las líneas de flujo, ¿verdad? Para conformar esos campos magnéticos que las hacen trabajar a esas máquinas. Resistencia magnética llamada reluctancia, ¿sí? Haciendo una analogía, pues ustedes también ya conocieron, ¿verdad? Que no es a veces tan sencillo hacer circular la corriente eléctrica a través de los circuitos. ¿Por qué? Pues porque hay resistencia. Esa resistencia eléctrica, bueno, pues se opone a esa circulación y sus unidades de esa resistencia eléctrica son los ohms, ¿ok? En el caso de los circuitos magnéticos, pues también existe ese concepto de resistencia magnética o reluctancia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay una cierta resistencia que puede oponer el aire, ¿verdad? Hay una resistencia que puede oponer los núcleos si son construidos de diferentes materiales. Si el núcleo es de hierro, pues tendrá un valor. Si el núcleo es de acero con ciertas aleaciones, pues también tendrá otro valor. En realidad, lo que se pretende siempre es que los núcleos de las máquinas, ¿verdad? Pues tengan baja reluctancia para que esas líneas de flujo circulen, pues, sin resistencia, ¿verdad? O la menor oposición. Y el concepto, ¿verdad? Relacionado es esto, resistencia magnética o reluctancia. La reluctancia es la oposición a la circulación del flujo magnético por determinado circuito magnético. La resistencia magnética se representa con la letra R mayúscula, ¿verdad? Generalmente en la literatura es una R, pero así medio garigoleada, pero yo como no sé mucho de computación, pues no le pude poner ahí esa R que se utiliza mucho en la literatura, pero bueno, es una R mayúscula. Pero no tiene unidad como con un nombre específico y se expresa en amperes, vueltas por vuelta. La resistencia magnética depende del material y las dimensiones del circuito magnético. Okay. Bueno. Bueno, aquí una imagen de cómo estaría el flujo magnético en una parte de un conductor, ¿verdad? De ese conductor que se está representando. En realidad, bueno, pues aunque se está representando ese flujo magnético o ese campo en una parte del conductor, pues es a través de todo el conductor por donde está circulando corriente, ¿verdad? ¿Sí? Aquí la idea es comentarles una convención que a veces vamos a tener en las imágenes que les voy a presentar, ¿sí? Cómo yo represento la punta de flecha que viene hacia mí o cómo represento la punta de flecha que se aleja hacia mí cuando yo represento las líneas de flujo, ¿verdad? Cuando viene hacia mí, lo represento como un punto ahí o como una bolita muy pequeñita, ¿verdad? Como si yo nada más viera la punta de flecha que viene hacia mí. Y cuando yo represento que se está alejando el flujo, ¿verdad? Porque a veces tengo que representar en un campo, en un papel, pues lo represento con una X o un tache, ¿no? Así como se ve en la imagen, ¿verdad? También esta misma convención sirve a veces sirve para representar también la corriente. Si yo represento un conductor y veo y en mi imagen observo que la corriente viene hacia mí, también lo puedo representar como una punta de flecha, como un punto. Cuando esa corriente se aleja de mí, pues también lo puedo representar como un tache o una X, ¿verdad? Entonces, una convención que se utiliza a veces para representación. Ahí dice lo que yo les estoy comentando pues, en la literatura. No sé si tengan alguna.
Ok. Bueno, aquí es una representación de cómo se observaría en una sola espira, ¿verdad? Obviamente que circule corriente por esa espira. ¿Sí? Ahí está. Ahí se observa cómo pudiéramos verla o representarla. Aquí en este caso, lo que yo les platicaba, ¿no? En la figura del lado derecho, en la figura B, pues el punto y el tache me están representando la corriente que circula en esa espira. Y hago la misma convención de representación, punto X o tache. ¿Okay? Y bueno, ahí se ven las líneas de flujo que circulan de manera interna dentro de la espira. Bueno, ¿cómo lo represento en una bobina o selenoide, no? ¿Verdad? O que se representaría ya, imagínense, en los devanados de una máquina, ¿no? Vean ahí, la imagen me está representando 4 espiras, pero muy separadas entre sí, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Entre espira y espira podemos observar ahí que hay líneas de flujo, ¿verdad? Que circulan entre las propias vueltas del selenoide, ¿verdad? Y lo pueden observar. La mayoría, ¿verdad? Pues obviamente toma una trayectoria desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿verdad? Observen ahí cómo se representan. Ahora, si estas vueltas, o una mayor cantidad de vueltas, eh, las hiciera más cercanas, como realmente se hacen los demanados, ¿verdad? Las vueltas van pegaditas, pegaditas, van las vueltas del conductor, pues entonces probablemente podríamos eliminar pues esas que están ahí entre las espiras, esas líneas de flujo, ¿verdad? Y todas tomarían pues un camino por dentro de las vueltas del selenoide, ¿verdad? Entonces ahí está cómo se conformarían esas líneas de campo, líneas de flujo, y cómo se vería ya en la parte de abajo, cómo pasarían por la parte interior de las vueltas del devanado del selenoide. ¿Sí? Aprovechando esta imagen, quiero recordarles también que, acuérdense, vimos una barra de imán con su norte y su sur. Y decíamos que las líneas de flujo salían del norte y regresaban y entraban por el sur, ¿verdad? Pues algo similar, más bien así lo podemos ejemplificar en este selenoide, ¿verdad? Espero que vean el puntero, bien, de este lado, del lado derecho, aquí yo observo cómo salen las líneas de flujo, y del lado izquierdo cómo estas líneas están entrando. Y si hago referencia a lo que yo les comentaba, bueno, pudiera yo decir que esto, ¿verdad?, me puede representar un campo, digo un campo, un imán. En este caso es no natural, es construido por los que hicieron este devanado, y al circular la corriente, bueno, ese bobinado o ese selenoide tiene su norte y tiene su sur, ¿sí? En función de esa convención. Las líneas salen del norte y las líneas ingresan en el sur. Espero que no haya problemas. Ahí vamos. Bueno. Fenómeno de la fe inducida. Hay unos dibujos. Prefiero explicarle primero los dibujos antes de entrar a estas letras, porque como que explicaba esto y como que no me entendían. Mejor vemos primero los dibujos, y a lo mejor ya con los dibujos después, al regresarnos a la literatura, sea más sencillo. Se observa claramente las 3 imágenes que están ahí. Sí. Bueno, miren, en la primera imagen, bueno, ¿qué hay en las imágenes? Voy a explicarlo de arriba. Tengo un imán de barra ahí con su norte y su sur, ¿ok? Ahí está. Estaba con ahí de color oscuro, ¿no? El norte y sur. Y luego del otro lado tengo acá, ¿verdad? Un selenoide que tiene 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 6 vueltas, ¿no? Obviamente que tengo que poner en una estructura esas vueltas, y entonces, bueno, ahí está una barra, ¿no? Donde se construyeron esas 6 vueltas.
y está cerrado el circuito a través de un medidor que se llama, bueno, aquí le pusieron una letra G, de un galvanómetro, ¿sí? Un galvanómetro es en realidad un ampérmetro, pero con una sensibilidad muy pequeña para detectar corrientes muy pequeñas, ¿ok? Entonces, bueno, en la primera figura, la letra A, tanto la barra de imán como el circuito, ¿verdad? Están en una posición sin moverse, ¿ok? No se mueve. Ahí está. Entonces dice acá que la corriente vale 0. Aquí dice I igual a 0, ¿ok? B no es de voltaje, sino es de velocidad. Entonces la velocidad aquí es 0 y no se está moviendo esto. Ok. Quiero que se imaginen las líneas de flujo en esta barra, ¿sí? ¿Cómo estarían las líneas de flujo? Imagínenselas ustedes. No están pintadas aquí. Ustedes imagínense. Salen del norte, ¿verdad? Ingresan al sur y pasan a través de la barra. Ahí están las líneas. Es un imán que está ahí. Pero ahora, ¿qué sucede cuando yo desplazo el imán, ¿verdad? En el sentido que se marca de derecha a izquierda, lo desplazo hacia el circuito que observo ahí, ¿sí? Esto estoy platicando en la figura B. Ahí. Ahora si hay movimiento, ahí le pusieron B y se desplaza hacia el circuito. Entonces, las líneas de flujo se van a ir acercando o se van a acercar, ¿verdad?, al circuito y, bueno, van a interaccionar esas líneas de flujo con los conductores que yo tengo aquí. Acuérdense, las líneas van a entrar al área de las espiras que yo tengo aquí. En la jerga del electricista decimos que las líneas van a ser cortadas por las espiras, ¿verdad? Van a interaccionar. Cuando eso sucede, ¿verdad? Las espiras están observando acá, ¿verdad? Que hay unas líneas que están interaccionando, están cortando a estos conductores y entonces se induce, ¿verdad? Se induce un voltaje en esas vueltas que yo tengo representado aquí. Se induce un voltaje inducido. Entonces, como el circuito está cerrado a través del galvanómetro, pues va a circular corriente. Va a circular corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el fenómeno. Pero entonces, para que ocurra esto, yo tengo que hacer que haya una variación del flujo, que las espiras observen que hay variación de flujo. Luego acá, en la parte de abajo, voy a ocultar esto. ¿Qué hice? Perdón. Ya hice algo que no debía de hacer. Voy a mover esto. Voy a cerrar aquí. Ahí está. Ok. Bueno. No se observan qué cosas. Perdón. No sé qué hacer con esto. Voy a ver si lo puedo resolver. ¿Ustedes utilizan Mac? Es que yo como no utilizo la Mac ahorita me meto en complicaciones cuando... Y es que mi computadora chiquitita, pues no observo bien las cosas. Por eso utilizo otra más grande. Voy a cerrar esto. ¿Cómo ocultar esto? Para que se vea la imagen. Ahí está. Ok. Pero no se ve la... Bueno, ya. Ahora sí, ¿sí observan la última figura? Sí. Ok. Bueno. Entonces, vuelvo a repetir, cuando yo muevo el imán y digo que las líneas de flujo son cortadas por las espiras que yo tengo ahí en ese circuito, se induce un voltaje y obviamente también hay una corriente por ese voltaje inducido. Pero cuando yo dejo de mover el imán, ya dejo de moverlo, entonces ya no hay variación del flujo y entonces ya no hay voltaje inducido. ¿Sí? Eso es lo que yo quería explicarles antes de entrar. Entonces, hay una variación de flujo que observan las espiras. A lo mejor de aquí de tener pocas líneas, al mover el imán hacia el circuito,
incrementa las líneas a un cierto valor y hasta que yo dejo de mover esa barra, no hay variación del flujo y entonces no se induce un voltaje. Bueno, voy a regresarme un poquito a la literatura porque a lo mejor así me entienden más. Dice, fenómeno de la FEM inducida, es decir, de la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, o sea, le voy a dar a los electrones del circuito la capacidad de que se puedan mover, siempre y cuando el circuito esté cerrado. Si el circuito no está cerrado, pues está ahí el voltaje impreso, inducido, pero no se van a mover los electrones, ¿ok? Entonces, por eso le llaman fuerza electromotriz inducida. ¿Por qué inducida? Porque no hay contacto eléctrico, ¿verdad? Como vimos, el imán no tenía contacto con el circuito, ¿verdad? No tenía contacto. Eso le llaman experimento de Faraday. Dice, un campo magnético cambiante es capaz de producir una corriente. A tal corriente se le conoce como corriente inducida. ¿Sí? Por lo que se dice, un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz. El fenómeno se conoce como inducción electromagnética. ¿Sí? Aunque después se dice, bueno, es la ley de inducción, muchos lo conocen también como la ley de Faraday, porque fue el que hizo este experimento y describió esta situación. ¿Sí? La ley de inducción. Fenómeno de la fe inducida. Factores que influyen en la magnitud de la fe. Le faltó la línea. La fe es proporcional a la tasa de cambio del campo magnético. Cuanto más rápido cambia el campo magnético, mayor es la fe inducida en la espira. La fe depende del área de la espira, ¿verdad? Y el ángulo de la espira respecto al campo magnético. Ok. El primer punto dice, la FEM es proporcional a la tasa del cambio del campo magnético. Cuanto más rápido cambia el campo magnético, mayor es la FEM. Es decir, yo puedo desplazar la barrita, ¿verdad? Irla desplazando hacia la bobina, como se los comenté, y se va a inducir un voltaje. Pero la desplazo con una cierta velocidad. Si yo la desplazo más rápidamente, el voltaje inducido es más fuerte, ¿ok? ¿Sí? Entonces a eso se refiere, ¿sí? Que la variación sea más intensa y entonces el voltaje es más, crece en valor. Ahora dice, la FEM depende del área de la espira. Pues sí, ¿por qué? Pues porque si el área es más grande, pues va a abrazar más flujo. Si el área es más pequeña, va a abrazar menos flujo, ¿verdad? Y esto impacta en la FEM. Y por otro lado, y el ángulo de la espira respecto al campo magnético. Pues ya vimos, ¿no? La formulita anterior, en una pantalla anterior, ¿verdad? Que si está de manera perpendicular al área, pues va a abrazar más flujo. Si a medida que empezamos a declinar, ¿verdad? Ese flujo o no abraza o no entra en la espira, bueno, pues no hay flujo que abrace la espira. Entonces, pues no hay flujo abrazado, no hay fe inducida. De eso se trata estos 3 puntos que les estoy comentando. Aquí sí me interesaría, si ustedes tienen duda de esto, ustedes díganme, por favor. ¿No? Todo bien. Todo bien. Sale, gracias. Ok. Bueno, ahí aparecen las formulitas, ¿verdad? De la ley de Faraday. Aquí lo quise poner con esa letra delta, que es que me indica matemáticamente una variación, ¿sí? Un valor a otro valor, una delta ahí en cuanto a los valores de flujo y también una delta en cuanto a los valores de tiempo, ¿sí? Si el flujo a través de una espira conductora de corriente cambia por una cantidad delta de flujo durante un breve intervalo de tiempo delta t, la fe inducida en este instante es, y ahí está la fórmula, E es igual a la delta de flujo entre la delta de tiempo. Esa delta, les vuelvo a repetir, me dice que es una variación del flujo y una variación en el tiempo.
Ahorita les platicaré lo que significa el signo menos. Nada más recordándoles, cuando utilizamos mayúsculas en los valores o en las unidades eléctricas, cuando son letras minúsculas se refiere a valores instantáneos, ¿verdad? Cuando utilizamos otro tipo de letra, como a veces utilizamos la letra E mayúscula también para atención, pues quiere decir que son valores efectivos, ¿no? Pues bueno, E minúsculos o valores con letra minúscula quiere decir que son valores instantáneos. En fin. Bueno, ahí está la fórmula, ¿sí? Ahí está la fórmula. Para que yo tenga voltaje inducido, debe haber variación, tanto en el flujo, ¿verdad? Y en el tiempo, obviamente. Pero si nada más tengo una espira, bueno, aquí pues no hay, pues hay un cierto valor de voltaje. Pero si yo quiero más voltaje, pues yo le tengo que poner más espiras a mi devanado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso aquí aparece una letra E, una letra N que me dice que entonces, pues, me está representando las vueltas o las espiras del circuito, ¿sí? Por eso ahí aparece esa letra N. Y ahorita más adelante les explico lo que representa ese signo negativo. Otra manera de representar también esa formulita de la ley de inducción, esa diferencial del flujo con respecto a la diferencial del tiempo, ¿sí? También que quiere decir lo mismo, son variaciones de flujo con respecto al tiempo. Hace muchos años, lo estoy hablando de a lo mejor de 25 o 30 años, pues ya, pues todavía tenía presente muy bien cómo se manejaba eso de las diferenciales y los integrales y todo ese tipo de cosas. Ya no tengo tanto eso en mente, ustedes sí lo tienen porque están apenas aprendiendo eso, pero bueno, es lo mismo, es variación de flujo en el tiempo. Y aquí sí yo le puse la IND, que es el voltaje inducido. También pueden encontrar en la literatura este tipo de fórmula representando la ley de inducción. ¿Qué dice E inducido? En el último párrafo dice E inducido es la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira sin tener en cuenta el signo. Y phi, bueno, es el flujo que pasa a través del espira. Aquí hay algo importante, siempre el flujo inducido, el valor del flujo inducido va a ser en relación directa al flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más flujo tenga yo, más voltaje inducido. ¿Ok? ¿Vale? Y bueno, ahí está otra vez la misma fórmula, nada más que aquí ya le agregué la letra N, porque bueno, pues para que pensemos que el circuito no nada más tiene una espira, sino tiene más espiras o más vueltas para tener una mayor inducción de voltaje. ¿Ok? No sé si les esté con esto que estoy haciendo, perdón, no lo comenté, si le estoy dando el tiempo para que ustedes vayan anotando ciertas cosas que ustedes consideren que son importantes, sobre todo para los que les gusta ir anotando, ¿verdad? No todos tenemos ese gusto, algunos sí, y para ellos que les gusta anotar, no sé si se les estoy dando el tiempo de hacerlo. Perdón, ustedes me dicen, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No les digo que hoy, probablemente, pero sí mañana voy a subir las notas en el Classroom, las notas relacionadas a esto que les estoy comentando para que ustedes ahí lean y repasen y tengan manera de leer algo, ¿ok? Pues echen un vistazo al Classroom, que será el jueves, viernes, y ya deben de estar esas notas ahí arriba con ustedes, ¿ok? Sí, profe, está bien. Bueno, aquí está lo que yo les había comentado. Se necesita que haya ese movimiento del flujo, es decir, esa variación, para que entonces se induzca un voltaje. Si no hay esa variación, no hay voltaje inducido. ¿Ok? A eso se refiere la formulita anterior, que se llama ley de inducción o ley de Faraday.
haciendo referencia a quien lo dedujo. Bueno, aquí está la otra parte en donde dice, bueno, yo ya acerqué, ¿verdad? Aquí en la parte C, aquí acerqué la barra al circuito, pero ya no lo muevo, pues no hay voltaje inducido, no hay corriente. Pero ¿qué pasa cuando yo ahora alejo la barra, la desplazo en sentido contrario? Pues entonces también hay una variación de flujo en esa situación, y entonces nuevamente hay un voltaje inducido y hay corriente inducida, ¿ok? Entonces también se da así. Acerco, desplazo en un sentido, alejo, desplazo en el otro sentido. Obviamente que las espiras detectan esa variación de flujo y entonces, ¿verdad? Variación del campo y entonces hay un voltaje ahí. ¿Sí? En sus notas vienen estas imágenes para que las puedan observar, ¿verdad? Vean aquí cómo está el sentido en la figura B. Vean cómo está el sentido de la corriente, ¿verdad? Está aquí, bueno, aquí está dibujado hacia abajo, se está acercando el norte, es el que se está acercando al circuito, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede acá? Vean ahora aquí el polo que se está acercando, ya no es el norte, ahora es el sur, ¿verdad? Pero entonces aquí cambió el sentido, ¿ya lo observan? Aquí está. Me regreso, vean. Aquí está el norte acercándose, las líneas de corrientes van hacia abajo, aquí en la imagen, y en la siguiente, ahora el que se está acercando es el sur, y ahora, ¿qué sentido tiene? Contrario, ¿verdad? Son esos detallitos que ustedes tienen que observar en las imágenes, ¿ok? Bueno, vámonos ahora sí para explicarles ese signo negativo. Pero primero mejor les explico la figura, porque vean, aquí tengo yo, a ver dónde está. Ok, a ver si con esto. Vean, entonces en la primera figura, en la A, nuevamente estoy acercando la barra, estoy acercando el polo norte, y podemos pensar que las líneas de flujo de la barra se van a introducir en las espiras, ¿verdad? En el sentido de derecha a izquierda, ahí está, ¿sí? Porque estoy acercando ahí, estoy acercando las líneas. Ahí se ve. En la parte B, ahí se ve cómo se están introduciendo en ese sentido. De derecha a izquierda. Ahora, ya sabemos entonces que cuando eso ocurre, hay un voltaje inducido y una corriente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentido va a tener esa corriente inducida? Observen en la figura C. Ahí está. En la figura C podemos observar, ahí están las flechas, ¿verdad? Ahí se pueden observar cómo están conformada la corriente inducida. Ahora, utilizando esos sentidos que están ustedes observando en la imagen C, también pueden, ¿verdad? En un momento dado, con la regla de la mano derecha, con el pulgar señalar cómo circula la corriente en esas espiras, abrazar el conductor y por dentro de las espiras, ¿qué sentido tiene las líneas de flujo? Si ustedes hacen eso, ¿verdad? Hacen eso. En este caso, su pulgar va, por decir, hacia abajo. Ahí veo que ¿cómo se llama? La flecha va hacia abajo. Entonces, con su mano derecha, su pulgar hacia abajo, abrazan el conductor ahí y van a observar que entonces las líneas de flujo de la corriente inducida ahora tienen el sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha como está representado en esta imagen. Ahí está. Entonces, estas van contrarias en el sentido, ¿verdad? Acá van de derecha a izquierda y aquí van de izquierda a derecha. Díganme si lo observaron o lo entendieron, por favor. Sí, profe. Sí, ¿Sí? Ok.
Entonces, fíjense, yo tengo un flujo principal provocado por este imán de barra, y luego tengo otro campo, ¿verdad? Provocado por la corriente inducida. Yo tengo dos campos, ¿verdad? El principal, y vamos a decir que es el inducido, el campo inducido, que no se dice así, pero bueno, vamos a decir que sí. Y se oponen, ¿verdad? Y aunque sabemos que hay un voltaje ahí puesto, ¿verdad? Ahora sí me regreso a la literatura que dice la ley de Lenz. Dice, una corriente producida por una FEM inducida se mueve en una dirección de modo que su campo magnético se opone al cambio del flujo original que la produjo, ¿sí? Se opone al cambio del flujo original que la produjo, o del campo principal, ¿verdad? La ley de Lenz se utiliza para determinar la dirección de la corriente eléctrica convencional inducida en una espira conductora, debido a un cambio en el flujo magnético en el interior del espira. Entonces, ya con las imágenes, ahora sí entendemos lo que nos quiere decir el primer párrafo, ¿verdad? Y de ahí viene porque este signo negativo, este que está aquí, ese es el signo negativo que le puso Lenz, ¿verdad? A la formulita de Faraday. Por la situación de que la corriente inducida provoca un campo, pero ese campo se opone al campo principal. Bueno, hasta ahí, jóvenes. Dice, a ver, ley de Lenz. Hay que visualizar que estamos hablando de dos campos magnéticos distintos. El campo magnético variable o flujo principal que induce la corriente en la espira, y el campo magnético producido por la espira inducida, en donde el segundo campo se opone al primero. Ok. Bueno. Según aquí en mi computadora son las 3:10, ¿verdad? Todavía me faltan unas imágenes, pero no quiero agobiarlos. Quisiera que nos despabilemos 5 minutos. 5 minutitos. Son 3:10, ¿verdad? Y a las 3:15 regresamos otra vez para comentarles las otras diapositivas. ¿Les parece bien? Sí. Órale. Sí, profe, entendido. Tómense un vasito de agua, ¿verdad?